Introducción al Islam y al Sagrado Corán. El Corán es el libro de Alá, el que se encuentra dicha escritura de los seguidores del Islam. Dios, a través del ángel Gabriel, reveló el Corán al profeta Mohammed, la paz sea con él. Este tomó lugar en parte en Makkah, su hogar, y en parte de Medina, donde él logró crear un estado en donde subsistía una sociedad tribal sin orden. El Corán específicamente menciona que Mohammed, la paz sea con él, es el mensajero para toda la humanidad y él fue el último mensajero que fue enviado. El primer concepto para entender acerca del Corán en su forma, la palabra árabe Corán literalmente significa recitación y lectura. De forma similar, el Corán fue recitado oralmente y descendió en forma de libro. El verdadero poder del Corán recae en la recitación oral, como es debido que sea leído claro y melodioso. Aunado eso, los versos fueron descendidos en materiales disponibles como una ayuda para su memorización y su conservación. El Corán está compuesto de 114 partes o capítulos de longitud desigual. Cada capítulo es llamado sura en árabe y cada enunciado o frase en el Corán es llamada aya, lo que significa literalmente hablando un verso. La palabra de Dios está solo en el Corán, en idioma árabe, y Dios dice. De hecho, lo reveló como un Corán árabe. Corán 12.2. Una traducción es simplemente una explicación de los significados del Corán, con el fin de entender algunos de los profundos significados del Corán. Debería confiarse en los dichos que mencionan las afirmaciones del profeta, así como sus compañeros, y no lo que se entiende del texto, ya que su comprensión de esto es limitada a su previo conocimiento. Para traducir las palabras del Corán, uno debe tener un claro conocimiento y entendimiento de lo siguiente: las ciencias coránicas y recitaciones escritas, inimitabilidad, circunstancias detrás de la revelación, gramática coránica, términos inusuales, reglas religiosas, idioma árabe y literatura. De acuerdo con los estudios del Corán, el método apropiado para la explicación de los versos del Corán son: 1. Tafsir del Corán por el Corán. 2. Tafsir del Corán por la Sunna del profeta. 3. Tafsir del Corán por los compañeros. 4. Tafsir el Corán en idioma árabe. 5. Tafsir el Corán por opinión. Si esto no contradice las primeras 4 diferentes usados en las enseñanzas del imán Abu Hayyan al-Andalusi y al-Lousi, la mejor manera de interpretar el Sagrado Corán es el método at-Tafsir bil-Ma'thur, usando de las enseñanzas del imán Tabari, los Qaters y Ibn Atiyya. El Islam es una forma de vida, es una religión simple donde a cada uno la máxima libertad sin invadir la libertad de otros. Esto reúne la creencia en un Dios y hacer el bien, mantener el rezo y pagar caridad a los pobres, ayunar en el mes del Ramadán, realizar el Hajj, creer en una justicia de Alá, en la vida después de la muerte y en el profeta Mohammed, la paz sea con él, el sello de los profetas y mensajeros. Entre estas enseñanzas
Él enseñó a todos los seres humanos, ya sea morenos, negros, rojos o blancos, son hijos de Adán, y ningún hombre es superior a otro, hombre o causa de su color, rango o riqueza. Él le enseñó la más honorable persona a la vista de Alá es quien es el más cuidadoso en su devoción a Alá. El Islam demuestra manera para lidiar con uno mismo y con los otros, las obligaciones de una persona consigo misma, con los padres, con los hermanos, descendencia, las esposas, los vecinos, la sociedad y la nación. El Islam señala qué hábitos promover y cuáles evitar, qué cosas poseer y de cuáles deshacerse, cuándo hablar y cuándo mantener el silencio, qué comer y no comer, y cómo buscar conocimiento, etcétera, etcétera. En resumen, el Islam enseña los valores y principales conceptos de cada paso de la vida. El Islam llena todas las necesidades de la naturaleza humana de tal manera que siguiendo el camino del Islam, una persona puede llegar a un estado de existencia de esta cerca de lo divino. Dr. Sayed Huma Salam. Prefacio y agradecimientos. En el nombre de Dios, Alá, el compasivo y el misericordioso. Esta interpretación del Sagrado Corán tiene como intención ser de fácil entendimiento para todos, ya sea un lector musulmán o no, y está presentado en idioma español con formato moderno, mientras el autor de esta traducción interpretada ha sido cuidadosamente atento en asegurarse que al actual significado del texto árabe no ha sido alterado ni descuidado. Las partes que son presentadas dentro del texto original del Corán, pero se le han añadido para mejorar la comprensión del lector, para dar algunas antecedentes de información y explicación, o para compartir la visión del autor en esta traducción. En particular, debe ser considerado que el único verdadero y válido texto del Sagrado Corán es el texto árabe, lo que recuerda exactamente la manera en la que fue originalmente revelado al profeta Mohammed, la paz sea con él, sin cambios, alteraciones o innovaciones. Por el tanto, las traducciones e interpretaciones permiten a las masas disfrutar el inspirador mensaje y guía espiritual del Corán. El lector es animado a aprender el Sagrado Corán en idioma árabe o escuchar como recitación por aquellos que lo conocen completamente de memoria. Mi idea de Lagam al-Rayam es una interpretación árabe del Sagrado Corán. Fue concebido en el año 2007, durante el mes del Ramadán. Mi trabajo es esa idea. Comenzó un mes más tarde y por la gracia de Alá, un libro fue completado en 2011, en 4 volúmenes hechos por el autor como continuación de este esfuerzo y con la esperanza de beneficiar a la comunidad lectora en español, musulmanes o no, una versión en español para la interpretación del Corán. Fue pensada en el año 2012. Esta versión en español se titula Nur al-Bayan, la interpretación universal del Sagrado Corán. Fue puesta junta. El objetivo de esta versión
aclarar el significado global más que una traducción literal de cada verso, de cada capítulo, la mejor de las intenciones del autor, una simple explicación de los versos corámicos. Fue el conductor de dicho esfuerzo mientras se preserva el núcleo del significado de cada verso, en concordancia con las reglas y la guía de la creencia islámica. Sumada a esto, el autor ha comenzado cada capítulo con un resumen resaltando los méritos conocidos en él. Como tal, un fácil flujo de abundante conocimiento del libro sagrado encontrará su camino hacia los lectores. El autor está también en duda con su familia, su esposa y sus jóvenes hijas, por su paciencia y su infinito ánimo a través de todas las fases de este empeño. Sin su apoyo a las múltiples noches sin dormir que tuvieron que soportar, este libro no hubiera sido completado con mucho. La más especial gratitud es debida a mi madre por sus continuos rezos. En mi comportamiento, Alá la bendiga con una larga y saludable vida, y quien haya bendecir el alma de mi padre y le conceda hogar en el paraíso. Me gustaría expresar mis más sinceros agradecimientos a todos mis amigos quienes me ayudaron a editar y hacer la portada del libro. Que Alá los preserve. Además, me gustaría agradecer a todos los hermanos del Centro Islámico de Reseda y especialmente al hermano Arif M. Abedi, director y presidente del Centro Islámico de Reseda, y a la Junta de miembros del centro. Finalmente, y siempre con gran humildad, levanto mis manos hacia Alá, buscando sus bendiciones y su guía continua y apoyo, permitiéndome ser uno de sus sirvientes y una ayuda a la comunidad. También espero haber presentado a los lectores un claro entendimiento del mensaje del Corán y les haya ayudado a encontrar su propia manera de hacerlo, una luz que brille en sus vidas. Dr. Sayed Juma Salam. Las reglas del formato para buscar refugio en Alá. He requerido y ha sido dicho que es wajib al inicio del capítulo, en el medio y a la prueba de esto es cuando el Altísimo dice: y si el Corán es leído, busca refugio en Alá del Satanás lapidado. Y no hay diferencias de opinión de que buscar refugio en Alá no es parte del noble Corán, pero sí lo es para decirlo cuando el noble Corán es recitado. Busco refugio en Alá de Satanás lapidado. 4 situaciones donde buscamos refugio en Alá. En 2 de las situaciones debe decirse en voz alta y en otras 2 en voz baja. Debe decirse en voz alta cuando se está leyendo en una situación de educación y con el propósito de que el estudiante escuche el Corán desde el principio. Debe decirse en voz baja cuando la recitación corresponde al rezo y cuando se está solo, y también si se recita en grupo y no es el primero en recitar. La Basmilá
El formato de la Basmillah es Bismillah Ir-Ar Ramar Ar-Rahim. Bismillah Rahman Rahim. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. La regla de esta fórmula es: no hay diferencias de opinión acerca de cómo es, porque es así, como aparece en el capítulo de Anami, en el profeta Mohammed, la paz sea con él, y bendiciones de Alá sean sobre él. Específico, esto es comienzo en esta, es lo deseable cuando él dijo: cada situación que es importante y que no empieza con el nombre de Alá deja de ser importante. Debemos dejarla. Sin embargo, la diferencia de opinión es que si es en verso de cada capítulo a un verso de Al-Fatiha, la narración de Af-Anshin, que es un verso de Al-Fatiha y un verso de cada capítulo, excepto el capítulo de Aftawa, y es usado para separar todos los capítulos excepto por Al-Anfat y At-Tawaf. Su lectura en medio del capítulo se deja a la elección del recitador. Si los desea puede leer, si no desea puede solamente buscar un refugio en Alá de Satanás. La Bismillah, en situaciones donde conecta dos capítulos, y son 4. Hay 4 maneras aceptadas y las 4 no lo es para la primera situación. Siempre detenerse significa que detenerse al final del último capítulo, deteniéndose antes de la Bismillah y teniéndose antes de empezar la recitación del siguiente capítulo. La segunda situación, terminando el último capítulo y conectando el Bismillah con principio del siguiente capítulo. La tercera situación, continuando con el fin del último capítulo con la Bismillah y continuando con el fin del último capítulo con la Bismillah y continuando con el inicio del siguiente capítulo, la Bismillah. La cuarta situación, continuando con el último capítulo con la Bismillah, mientras se detiene, pues después de él, entonces empezar con el inicio del siguiente capítulo. Esta no es aceptable, porque el Bismillah es para el inicio del capítulo y no para el final. De aquí el porqué de que esta situación no es aceptable.